Muy buenos días, como siempre, y con el enorme placer de poder saludarle. Le agradezco que nos acompañe una vez más en su noticiero, edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre algo más. Gracias a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez y llegamos a ustedes, lo sabe, a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21 y el mundo entero, a través de Facebook Live, Noticiero Edición 21, Río Verde. Hoy es domingo, hermoso domingo 9 de septiembre, y vamos a tener esta mañana, pues como cada semana, a nuestros invitados comentaristas políticos. Vamos a hablar acerca de un resumen muy especial, un resumen que hace la Dirección de Turismo de Ciudad Fernández, con una actividad sin precedentes. Por eso hemos contemplado traerle a usted más adelante una sesión gráfica de lo que ha realizado el señor Adrián Martínez. Estamos también en un enlace vía telefónica, creo que la última ocasión como diputado local de Héctor Mendizábal, del licenciado Héctor Mendizábal Pérez. Hay temas muy interesantes, como precisamente el viernes anterior hubo una acalorada sesión de Congreso, digo ya como para irse, para que no nos olvidemos, pues hubo una larga sesión y después acalorada, insultante, pero hay cosas trascendentales que son más allá de los insultos y golpes que hubieron de parte de, Tecmol y de Sfaxiux, para no variar. Pero hay una nueva ley que prohíbe en definitiva ya el uso de bolsas de plástico. Hay temas importantes también hablando de política y algo más. Estaremos tratando temas precisamente de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados Federales, y pues esta semana la conclusión afortunada en un sentido, desafortunada en el otro, de un secuestro que conmocionó no tan solo a Río Verde, la región media, San Luis Potosí, sino a todo el país, y más con hechos desafortunados, súper desafortunados, de la Policía Federal. Qué hambre de ganarse una estrellita. En fin, va a estar muy bueno, no le cambie. Voy a mensaje, regreso con el diputado Héctor Mendizábal Pérez. Bueno, pues continuamos en edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre algo más. Agradezco que nos tome la llamada en domingo don Héctor Mendizábal Pérez, licenciado Héctor Mendizábal Pérez, diputado local por esta 61ª legislatura. Don Héctor, buenos días. Muy buenos días, Ale, me da como siempre muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Héctor. Bueno, pues efectivamente ha sido una legislatura a punto de concluir. Terminan ustedes el 13 de septiembre, ya estamos a 5 días de que concluya. ¿Qué resumen saca Héctor Mendizábal de la misma? Pues ha sido una legislatura muy controvertida, muy controversial, pero pues yo confío en que el tiempo ponga todo en su justa dimensión, ponga todas las cosas en su lugar, porque pues el escándalo ha prevalecido sobre el trabajo, cuando en realidad hay también muchísimo trabajo legislativo. El jueves se presenta ya el informe de los 3 años de trabajo y bueno, se dará cuenta más puntual, pero temas tan importantes como la eliminación del fuero, que finalmente se logró en San Luis Potosí, además con una característica especial que es de forma absoluta y total e inmediata, no como en otros estados donde también se ha eliminado, pero de manera gradual, de manera limitada o de manera seleccionada. Empezando por ese punto, pero bueno, hay una serie de reformas y de transformaciones en nuestro estado durante los últimos 3 años. La Fiscalía General del Estado, que si ustedes recuerdan, pues pasó ser la Procuraduría a ser la Fiscalía, se le dotó ya de una nueva ley orgánica y eso implicó, por
Fiscalía y dotarla de mayor autonomía. La finalidad de estas reformas son abatir la impunidad, efectivamente, que pues junto con la inseguridad son grandes problemas en esta materia. Por otro lado, pues también se trabajó muchísimo sobre el lado de reformar las instituciones y el marco jurídico de la fiscalización y rendición de cuentas. Nosotros ya estamos armonizados y acoplados a la legislación federal que permite pues una serie de medidas novedosas. La ley, pues simplemente la ley de responsabilidad hacendaria, la de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de disciplina financiera a nivel estatal, que bueno, pues ya le pone pues muchos candados sobre cómo, cuándo y dónde debe utilizarse el recurso, cómo medir el desempeño de de los funcionarios en razón de los resultados que dan los programas sociales, las obras, el impacto que tienen. El presupuesto en base a resultados, sin duda alguna, ligado a las auditorías de desempeño, pues nos darán o nos permitirán evaluar de mejor manera el desempeño de los ayuntamientos, del gobierno del estado, de los propios diputados, en fin, una serie interminable de mejoras que se han hecho en varios sentidos. También hay varias leyes nuevas. En materia de medio ambiente, reformas también importantes. Hay que considerar, Ale, que estas reformas, muchas de ellas, pues requieren tiempo también para ir pues justamente teniendo ese impacto que deben de tener, y además pues también son transformaciones graduales que deben realizarse en el tiempo, poco a poco. Las modificaciones a la ley ambiental del estado incluyen por primera vez la figura, por ejemplo, de áreas naturales protegidas voluntarias, la declaración voluntaria, es decir que los propietarios, sean pequeños propietarios, sean ejidatarios, comuneros, pueden declarar sus terrenos, su área o una área de las mismas, pues como área natural protegida. Esto va encaminado justamente a proteger la clasificación que también se agregó y se modificó, incluyendo monumentos naturales como pueden ser las grutas de la Catedral y el Ángel, o los manantiales de los Peroles, el manantial de los Peroles también como ejemplo, que fueron en parte los que motivaron estas reformas. No se diga el Cerro de la Silleta en Xilitla, esta declaratoria de monumentos naturales para protegerlos y para dotarlos de un plan de manejo y por supuesto la intención de recursos que nos ayuden en un futuro a que estos lugares, estos monumentos naturales, pues tengan un debido aprovechamiento sustentable. Licenciada Mendizábal, efectivamente, bueno, esperamos este informe en donde habremos de conocer con números cuántas leyes cuántas nuevas leyes, cuántas otras tantas fueron reformadas. En el sentido, por ejemplo, del viaje compartido, en el caso de esta ley que también usted promovió, porque pues recordemos que hará cuestión de 2-3 años en este municipio de Río Verde, nuestro amigo Community Manager, por cierto, de Grupo Informativo 21, Moisés Torres, ellos inician un grupo de Facebook de Rights Río Verde. Bueno, lo que todo el mundo sabemos, en lo que deriva, quitaron los carros a algunas personas. Sabemos que se legisló y se logra, amparar a estos automovilistas. Así es, Alejandra. Hemos estado también al pendiente de las personas que nos han requerido para apoyo. En algunos casos hemos tramitado amparos, en otros casos pues hemos tramitado también juicios de nulidad contra las multas y la requisa de los vehículos con buenos resultados. Afortunadamente hemos recuperado pues todos los vehículos y hemos anulado estas multas porque son a todas luces inconstitucionales. Y la reforma que introducimos nosotros en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, pues justamente crea esta figura de viajes compartidos, los reconoce, que en realidad pues es en atención a una garantía individual en el artículo 11 constitucional sobre el libre tránsito. Sin embargo, a pesar de ser aprobada por el Congreso del Estado, esta fue vetada por el Ejecutivo y bueno, pues entonces en este momento no ha sido publicada
porque requiere un procedimiento que ya no nos corresponderá a nosotros, sino a la próxima legislatura. Así que hay que seguir al pendiente para que pues pueda finalmente convertirse en ley y que quede plasmada mediante la publicación en periódico oficial del Estado, en el periódico Plan de San Luis, y de esta manera pues garantizar el libre tránsito de las personas que se cooperan pues para estos traslados. A ver, Héctor, entonces estoy mal, no ha sido publicada esta garantía que se promovió. No ha podido ser publicada, aunque fue aprobada ya en el Pleno, pues no ha podido ser publicada porque el Ejecutivo del Estado promovió justamente el veto. Tiene ese derecho, el gobernador tiene ese derecho. Ellos aducen que esta reforma debería de ser a la ley de tránsito del Estado y no en la ley de comunicaciones y transportes. Nosotros hemos insistido en que lo correcto es en la ley de comunicaciones y transportes porque pues justamente atañe más a los traslados entre ciudades de nuestro estado, entre distintos puntos del estado, y no es un tema que tenga que ver con situaciones en las zonas urbanas. Es decir, de hecho, si se modificara en todo caso la ley de tránsito en lugar de la de comunicaciones y transportes, pues se abriría la puerta entonces sí para que los taxis llamados piratas pues puedan optar por esta figura, ¿verdad? Sí, habrá que proteger entonces a los prestadores de servicio público, hay que protegerlos que están debidamente, que están legalizados, que tienen concesiones, etcétera, que cumplen requisitos. Habrá que protegerlos. Estaremos muy pendientes de esta iniciativa de ley, de esta situación. Pero, diputado, el viernes hubo una, pues como todas, controvertida sesión, como casi todas, digo, usted escapa por ahí, pero hay dos personajes que dan lamentables notas y creo que no se quieren ir sin dejar dicho todavía que pueden ser peores el asunto. Vimos a un tecmol gritándoles improperios y diciendo con tu sangre voy a pintar mis mejillas. Vimos a un desfasiux quitándole el saco, como los estudiantes de secundaria que dice agárrenme porque lo mato, ¿no? y diciendo improperio y medio. Sí. Digo, esto es lo que resalta, pero primero, ¿qué opina de esto? Pues mira, lamentable la reacción de mis compañeros, francamente cayeron en la provocación, porque pues también hay que decir... ¿Qué pasó? Se nos cortó la llamada, no sé qué me pasó. Sí, esta fue una situación, no tenemos imágenes de la sesión del viernes, Ale, chécame por favor. Bueno, se cortó, diputado. Se cortó. Sí, entonces decía, sí, lamentable la situación que cayeron, decía usted, en provocaciones. Sí, porque, bueno, la reacción de mis compañeros, pues, no debe ser la reacción de un funcionario público, de elección popular, de un representante, porque, pues, precisamente nos obliga la prudencia, nos obliga, pues, guardar, pues, el respeto e incluso tolerar, pues, en ocasiones, pues, este tipo de reclamos y inclusive porque, bueno, pues, fuimos objeto de ahora sí que de huevazos, ¿verdad?, que se aventaron desde tribuna, un par de ellos nada más, pero bueno, el resto, también es justo decir que el resto de los diputados guardamos compostura, claro, que no caímos en la provocación. Pues estos compañeros, pues sí, traen una historia, pues, de acciones de esta naturaleza, de reacciones de esta magnitud. Es triste su calavera, sí. Pero hubieron cosas más importantes que eso. Una de ellas que llama mucho la atención es respecto a la prohibición de el uso de bolsas de plástico, de que los supermercados, las tiendas den estas bolsas de plástico. ¿Nos puede comentar, por favor? Porque me parece que nos fuimos al escándalo y esto es de suma relevancia. Sí, definitivamente. Gracias por la oportunidad, Alejandra, porque sí es una medida sumamente importante.
A partir de la publicación de esta reforma, los establecimientos comerciales y mercantiles tendrán un plazo de 1 año para que agoten sus inventarios de bolsas plásticas, los que las usan, y también para implementar pues justamente un plan de sustitución del uso de bolsas plásticas no biodegradables, de forma que, bueno, todo el mundo pues tenemos este año para irnos acoplando también quienes acudimos al supermercado a comprar o al mercado, pues llevemos nuestras propias bolsas de otros materiales, como antes exactamente. Y la intención, esta es una de muchas medidas que deben irse tomando paulatinamente para reducir pues el desperdicio o el consumo, el gasto y desperdicio de plástico. ¿La contaminación? La contaminación, sin duda alguna, que pues no hay más que caminar por alguna vereda, caminar por las orillas de las carreteras o incluso por las banquetas para darnos cuenta que gran parte de la basura que generamos como sociedad, como personas, son plásticos. Algunos de ellos sí son reciclables, y bueno, existe toda una industria del reciclaje, sobre todo del PET, pero en el caso particular de la bolsa plástica, sucede que no existe mucho lo que es la cultura. Exactamente. ¿Por qué? Porque las usamos incluso pues para tirar la basura, inclusive. Al final pues llegan a los vertederos de basura, llegan a los tiraderos, llegan también a los rellenos sanitarios y llegan muchísimo también a los mares, a los ríos, claro, a través de los ríos. Entonces está comprobado que pues es justamente la basura plástica que está provocando una seria contaminación a nivel internacional. Estos datos nos los proporcionó Greenpeace y hablamos de reforzar las 3 R's, ¿verdad? Reciclar, reusar y también buscar la manera en la que pues las cosas que utilizamos las reusamos de alguna manera. La bolsa plástica es muy reusada. Claro. Se utiliza para muchas cosas. Deberíamos de seguirlas, de darles un tránsito más largo, una vida más amplia. Pero también si podemos ir sustituyéndolas por otros materiales que son más amigables con el medio ambiente, sin duda. Ahora, esta reforma también incluyó el popote. El popote, el plástico que utiliza, es un plástico particularmente no biodegradable. Duro, exactamente. Y ya hemos visto en algunos restaurantes que han tomado medidas donde hay popotes, pues por ejemplo de papel que tienen una duración menor y obviamente son mucho más amigables, entre muchas otras opciones que deben generarse y debe haber ahora sí que para todos los emprendedores, de buscar las maneras de sustituir el uso de estos materiales. Es interesante, Ale, pero además también es sumamente necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad y busquemos cómo controlar la generación de este tipo de basura, y busquemos la forma de reusar y obviamente pues también porque las botellas PET sí son muy utilizadas, pero esas también tienen un grado de reciclaje mucho mayor. Claro. Pero debemos ir buscando también regresar en muchos casos al vidrio, que es también mucho más amigable con el medio ambiente. Licenciado, bueno, también en esta sesión ¿se aprobaron las cuentas 2017 de los ayuntamientos o no? No, Ale. Las reformas en materia de fiscalización y rendición de cuentas nos han llevado a armonizarnos con la legislación en la materia a nivel federal, en donde las cuentas públicas no se aprueban ya en el Congreso, no hay, digamos, una obligación o una responsabilidad, no es facultad del Congreso del Estado aprobar o no aprobar las cuentas públicas de los municipios. La legislación federal, pues nosotros sabemos que en ningún momento en el Congreso de la Unión se están aprobando o desaprobando las cuentas de los estados, porque eso no sucede a nivel internacional, a nivel nacional. Lo que hoy hacemos en el Congreso es simplemente revisar que la auditoría cumpla con su plan de trabajo y que tenga pues evidencia de que sus auditorías están llevadas a cabo mediante el manual de fiscalización y rendición de cuentas. Es decir, nosotros evaluamos el desempeño de la auditoría exclusivamente. O sea, existe un ente llamado para todo nuestro auditorio,
un ente llamado Auditoría Superior del Estado, que por mucho tiempo quizás se ha minimizado o se había minimizado el trabajo, la responsabilidad que ellos tienen. ¿Me equivoco, diputado? Así es, por diversas circunstancias había quedado de lado esa acción fiscalizadora que depende exclusivamente de un órgano que tiene autonomía técnica, que es la Auditoría Superior del Estado, efectivamente, Alejandro. Entonces, ellos son los encargados de hacer la revisión técnica, la revisión en materia de fiscalización y rendición de cuentas, y obviamente también ahora va incluida la auditoría de desempeño y también la auditoría de cumplimiento. Todas esas auditorías le corresponden a la ACE. Y derivado de ese trabajo es que pues se desprenden responsabilidades, observaciones y desahogos. A ver, Héctor, conclusión. Las cuentas 2017 ya están aprobadas, en su caso, digo desaprobadas las que no, me quiero suponer, ¿sí o no? No, okay. Nosotros ya no lo hacemos. La auditoría lleva a cabo todo ese proceso. Ya no necesita ni siquiera, exacto, no necesita la auditoría ni siquiera, Alejandra, que el Congreso se manifieste en un sentido o en otro respecto de su trabajo. Pues, perdón, ¿qué sigue para don Héctor Mendizábal? Te concluye el próximo jueves, ¿verdad? Jueves. El próximo jueves concluye este trabajo que indiscutiblemente pues queda en la historia personal, que en la historia del Estado. ¿Y qué sigue para Héctor Mendizábal? Pues Ale, voy a retomar algunos asuntos de índole de iniciativa privada, algunos pues que dejé pendientes por un tiempo. Voy a incorporar nuevamente algunos trabajos aquí con mi familia y vamos a echar a andar también algunos otros proyectos del orden de iniciativa privada particulares, y bueno, no estaremos alejados de la política porque pues es también nuestra vocación y estaremos ahí, Ale, seguramente participando de alguna o de otra manera. Y yo ¿va a ser líder del Partido Acción Nacional a nivel estado? No, creo que hay que por otro lado. Sí. Seguramente estaré participando y apoyando a alguien, Ale, todavía no sé a quién. Me gustaba muchísimo Héctor Larios para presidente nacional, pero bueno, vamos a esperar a que se abra o se cierre la convocatoria, ver quiénes se registran y de ahí partiremos para ver a quién apoyamos. Pero aprovechar la ocasión, Alejandra, para agradecerte enormemente todo tu apoyo y siempre pues para informar, para poder transmitir a los ciudadanos, especialmente de la zona media, pues las situaciones, las ocurrencias también, los sinsabores, pero también el trabajo legislativo, que hay mucho atrás de esto. Agradecerte de veras, Alejandra, pocos medios, pocas personas como tú tan comprometidas en informar de primera mano directamente y que la gente tenga de primera voz pues los datos, la información. Eso es pues un merecido reconocimiento y un agradecimiento enorme a ti, a tu labor a través de tu medio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, don Héctor. Bueno, perdón por decirlo al aire, pero el señor Mendizábal merece todo mi respeto, pero además mi inconmensurable cariño. Será la última vez que lo entrevisto como diputado local, pero siempre como amigo están abiertas las puertas de mi corazón, ya lo sabe. y los micrófonos, por supuesto, de Grupo Informativo 21. Gracias por esta entrevista, diputado. Mi cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, y un abrazo a ti y a todo tu equipo y un saludo a todo tu auditorio. Muy amable, gracias. Voy a mensajes, no le cambie. Le recuerdo lo que ustedes sobra saben, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Ya no vi el mensaje. El señor Mendizábal habla de protección del medio ambiente y la contaminación producto de incendio de basurero no es una destrucción al medio ambiente. Por supuesto que sí, mi amigo. Ojalá él pudiera constatar cómo está afectando la salud de rioverdenses y fernandenses. Dice, me gustaría saber qué hacen las autoridades de ecología. Creo que la titular se llama Edith. El comentario es en razón de un terreno baldío ubicado en Quesada, esquina con Bosque. Te encargo, amigo. Sí. Dicho lugar, propiedad de un señor López, convertido en basurero, quema de basura
ya abunda una jauría de perros salvajes. Gracias por su atención, gracias. Que están quemando basura ahorita. Trataremos de comunicarnos con la titular de Ecología para pasarles el mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, le había anunciado a usted y agradezco que nos acompañe esta mañana al titular de Turismo de Ciudad Fernández. Indiscutiblemente que Ciudad Fernández siempre habrá un antes y un después de esta administración. Don Adrián Martínez, Ramírez, hace rato no me acordé del apellido segundo de mi comadre Eva. Martínez Ramírez, muchas gracias, buenos días. Gracias Alejandra, buenos días por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, un antes y un después tuvimos ahí la invitación. De 2015-2018. 2015-2018, que tuvimos la invitación por parte del Liceo Guillermo Mendieca en subirnos a este proyecto de posicionamiento de Ciudad Fernández como como un destino turístico, y no nada más destino turístico, sino como un polo de desarrollo económico basado en un plan de gobierno que afortunadamente la Dirección de Turismo estuvo mucho en los ejes rectores de este plan. Y pues agradecido con la confianza que tuvo o que se tuvo en dejar estos destinos del turismo en las manos de la dirección, y pues entregando ahorita los resultados de lo que ha pasado en el 2015-2018. Bueno, vamos a empezar a ver, y me gustaría que porque son muchísimas imágenes, no quiero interrumpir, me gustaría que tú nos fueras describiendo, por favor, lo que gráficamente estaremos viendo. Bueno, Ciudad Fernández entra al mapa turístico, tanto regional, nacional e internacional, con una serie de estrategias, y sobre todo, bueno, la primera estrategia que se utilizó fue pues el posicionamiento. Ciudad Fernández antes del 2015 no había una referencia, ¿no?, de qué se podía hacer o qué se podía desarrollar en Ciudad Fernández. Y pues el trabajo de la dirección fue detectar algunas cuestiones que se podían impulsar. Y aparte de eso, bueno, lo que es la promoción y difusión de todas las actividades que durante estos 3 años se llevaron a cabo mediante campañas, y apoyar y en algunos involucrarse directa e indirectamente en la cuestión del desarrollo de eventos que otras direcciones aportaban a este plan de gobierno. Vimos, por ejemplo, algunas actividades que nunca se habían realizado, que vale la pena, que no se nos oye bien, ¿sí? Que vale la pena resaltar. Vimos, bueno, las lanchitas en los canales, este festival de la cerveza. Claro. Platícanos. Sí, mira, este video que estamos viendo es un video promocional que se hizo para la campaña de Visita a México, que por primera vez en la zona media un municipio entra a este tipo de campañas de promoción y difusión, que se hizo, bueno, a nivel Secretaría de Turismo, y en la cual, bueno, hacemos un plano general de los atractivos turísticos de Ciudad Fernández. Y bueno, la serie de actividades que se han hecho, bueno, empezamos simplemente con lo que era uno de los primeros temas o los más importantes, que era el rescate de ciertos lugares. Se llevó a cabo en esta administración que el Ojito de Agua se llevara o se le diera el reconocimiento como monumento histórico por parte del INAH. Ya está registrado como un monumento histórico, en donde, en base a un trabajo, a una investigación y a un trabajo muy serio, se le da el nombramiento, y bueno, esto nos permite impulsar ciertas actividades, y sobre todo generar todo lo que es el sentido de pertenencia y el sentido de identidad sobre lo que es Ciudad Fernández. Se trabajó mucho en la cuestión de la historia de Ciudad Fernández, hacerle vivir a los fernandenses lo que era
lo que es la importancia del municipio y lo que para la zona media es la historia de Ciudad Fernández. Y esto, hubo un evento muy interesante ahí con el cronista de la ciudad de Tampico, que vino a hacer una serie de actividades. Y bueno, los resultados fueron importantísimos porque tenemos una serie de cosas que siguen funcionando en la relación con el puerto de Tampico, que el archivo histórico sigue ahí trabajando mucho en lo que de hecho en Tampico tienen originales de Ciudad Fernández, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos unen en Tampico. Es una historia muy interesante, sobre todo ya cuando se va el general Sedón Fernández al puerto de Tampico. Y bueno, hay una historia muy interesante que por aquí más adelante se dará a conocer una breve semblanza de lo que se está haciendo con la cuestión histórica. El Ojito de Agua no nada más se rescató, se hizo un estudio sobre la calidad del agua, qué tipo de agua, si tenía algo que ver con el agua de la media luna, si tenía algo que ver con el agua del río, checar cuál era la biodiversidad, se hizo un estudio acerca de qué tipo de especies hay, y bueno, todo esto fue lo que enriqueció para que se diera el dictamen como un monumento histórico de Ciudad Fernández. Y gracias a eso, ya están ahí algunos proyectos para la remodelación y la adaptación de este importante lugar para llevar a cabo algunos proyectos para sobre todo la difusión cultural. Ahorita ya está empedrada lo que es la calle que baja hacia el Ojito de Agua. Y bueno, la Dirección de Turismo, digo, en muchas de las acciones que se hacen por parte del plan de gobierno, entramos a hacer algunas difusiones y trabajar sobre todo con la vinculación con ciertas escuelas, con la universidad, con el tecnológico, con la Universidad Justo Sierra, con bastantes cuestiones de relacionarnos para poder impulsar todas estas cosas. A ver, Adrián, yo creo que hay que hacer un justo reconocimiento también al licenciado Guillermo Mendieta, quien por fin decide darle la importancia que tiene la Dirección de Turismo. Creo que a pesar, yo ahora sí que presente lo tengo yo, cuando era presidente el ingeniero Juan Pedro Yáñez Carvajal, estamos hablando que serán unos 12 años, más o menos, 10, 12 años, se le empieza a dar relevancia al Departamento de Turismo. Sin embargo, nunca como en esta ocasión hay que resaltar, y yo quiero hacerlo porque me consta el esfuerzo y el trabajo realizado en la persona de Adrián Martínez Ramírez, indiscutiblemente que hasta el día de hoy el mejor director de turismo de Ciudad Fernández. Y mire que no lo digo yo nada más, lo dice el trabajo, lo dice la gente y lo tenemos que reconocer públicamente, Adrián. Oiga, muchas gracias. Felicidades, eres una gente que pues tú, tu familia y tú siempre han tenido que ver, siempre han estado relacionados con el turismo, por eso tu conocimiento, pero no llegamos nada más, no llegaron Ciudad Fernández nada más a promover el municipio como tal. Se ha posicionado, y la semana anterior dimos a conocer que en una revista a Ciudad Fernández, a raíz de todo este posicionamiento, está catalogada como la tercera ciudad más importante del país en cuanto a posibilidad de crecimiento de negocios. Guillermo Mendieta Méndez, aparte de ser una gran persona, amigo, aquí tengo que agradecerle públicamente la confianza que tengo. Es un gran estratega y es un gran gestor y sobre todo ha sido un gran líder en la cuestión de proyectar a Ciudad Fernández. Y con la confianza que nos depositó de poder trabajar libremente con un poco la experiencia que tenemos en estas cuestiones de turismo, pues el resultado es ese, ¿no? El resultado es dejar en las manos a alguien las cosas que van pasando y llegar allá. Y te comento lo de la revista. La revista es la principal revista acerca de negocios en el continente, no nada más en México, es en el continente,
y sí hay varias cuestiones muy interesantes. Te voy a interrumpir. Me están diciendo que hay 0 audio, me están mandando un mensaje, le agradezco muchísimo. Con Adrián, no sé si ya se corrigió el asunto. Disculpe, no se escucha. Felicidades por tu gran y excelente trabajo demostrado, Adrián. No se escucha, Adrián, no está encendido su micrófono. ¿Qué pasa? Digo, niños, parecen de kinder, papá. Uf, eso ya no debería de pasar, pero bueno, ¿ya se escucha bien? Si alguien me puede decir del público, por favor. Sí, ya. Ok. Sí, bueno, perdóname, sí, hablábamos de la revista. Comentaba la revista. Esta revista tiene ciertos parámetros para hacer este tipo de publicaciones. El Instituto Mexicano de la Competitividad en el 2017 toma a Ciudad Fernández lo que estaba pasando en Ciudad Fernández a raíz de toda la promoción y difusión que se le iba haciendo. Y bueno, 2017 Ciudad Fernández es el municipio a nivel estatal que más turismo genera a raíz de productos nuevos. No es el que más recibe, los municipios que más reciben es Real de 14, Gilitla, Río Verde, reciben turistas, pero los productos ya están establecidos. En productos nuevos hay municipios emergentes en todo el país y ese es uno de los primeros parámetros. El segundo parámetro pues, es el crecimiento de Ciudad Fernández y aquí es donde entra muy en especial la figura del presidente, porque otro de los parámetros que es la facilidad o las facilidades que se dan en los municipios para poder lograr la inversión. Como hablaba en un principio, la Dirección de Turismo tuvo mucho que ver en los ejes de trabajo y uno estaba en la cuestión de generar más y mejores empleos. En esta cuestión tuvimos mucha vinculación con varias dependencias y varias direcciones y se pudieron bajar varias actividades muy importantes en el municipio que tuvieron un impacto. Y claro que esos números pues llegan a estas personas, se hace un estudio y Ciudad Fernández se posiciona como una de las mejores ciudades de menos de 250,000 habitantes para poder desarrollar actividades de inversión, tomando en cuenta que tenemos lo que nos falta a nosotros en Ciudad Fernández, lo tenemos a un lado. Entonces, podemos, algunas carencias las tenemos aquí a la mano. Entonces, por eso se nos da, o se da esa categoría y es una gran herramienta. Yo creo que aquí estos logros no vale la pena que no nada más Ciudad Fernández, sino que en la zona media levante la voz, levante la mano y pueda llegar a las demás direcciones, a las dependencias correctas y decir, oiga, Ciudad Fernández y la zona media ya está posicionada en esto, es un foco de atracción, podemos seguir trayendo más inversión, podemos traer más gente. ¿Por qué? Porque no lo estamos diciendo una administración, ya lo está diciendo un Instituto Mexicano de la Competitividad que pone a Ciudad Fernández como un gran foco de inversión. Dice, ya se escucha, muchas gracias. Muy interesante todo lo que tenga que decir Adrián, sí le sabe, muy bien. Gracias. ¿No? Dice, señor Alejandro, buenos días, a su mesa, sin duda un parteaguas de cara al turismo a través de su dirección. Es justo ahí cuando se sabe conjugar el conocimiento y la expertise, y es solo con los resultados con lo que se puede medir. Felicidades por la labor y ojalá que las próximas administraciones tengan la visión de contratar personas que amen y conozcan su trabajo. Saludos, Torres Camacho, muchísimas gracias, amigo. Gracias. Y digo, vaya que venido de usted, creo que es bastante muchas gracias. No, es que de eso se trata de contratar a los mejores, pero de repente se nos olvida que fueron los que anduvieron en campaña, etcétera. Pero sí es un resultado. El turismo es la otra cara de la política. Nosotros como turisteros, y tú lo sabes muy bien, somos prestadores de servicio, y cuando entramos ahí lo primero que tenemos que establecer es que seguimos siendo prestadores de servicio y que los colores no van con el turismo. Nosotros tenemos que agarrar un producto. De hecho, las campañas de Ciudad Fernández, Escondite Potosino, con grandes historias, que tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Porque fuimos, no nada más el reportaje de esta revista, fuimos reportaje de Forward Travel, que es una de las, creo yo, de las 4 o 5 mejores revistas de viajes del mundo. Fuimos reportaje en un par de ocasiones de México Desconocido, medios de comunicación como, electrónicos, muchos reportajes
de parte de Ciudad Fernández como un spot emergente. Y bueno, todo esto se debe a eso, ¿no? De que uno llega y tiene que dejar a un lado eso y llegarle a las campañas estas. Pongan las imágenes, por favor, en lo que estamos ahí también hubo una campaña muy bonita y a mí me gustó mucho, y aquí agradezco mucho al Mercado Nómada que nos acompañó mucho en la cuestión de Amo Ciudad Fernández, que fue una campaña que tuvo un impacto bastante interesante. Que nos han llegado fotografías de gente en Europa, hay una chica que está de Ciudad Fernández que vive en Japón, que trae su camiseta de Yo Amo Ciudad Fernández. Y aprovechando las imágenes, uno de los productos que más se desarrolló o que más impacto tuvo en todo lo que es la administración fue eso, ¿no? La vinculación con una vida sana y la vinculación con varias instituciones de servicio para llevar a cabo lo que es el deporte en Ciudad Fernández y desarrollar algo que en la zona media es un perfil que tiene bastante claro. El turismo deportivo como tal, ahorita en este momento no es un estilo, sino es una forma de vida, la cual genera mucha generación de viajantes que están esperando. Hay mucha gente que se desplaza, mucho dinero que se derrama alrededor de los mismos, pero quiero resaltar también aquí, dos cosas, Adrián, te quiero preguntar. Una, presupuesto que manejó la Dirección de Turismo, y dos, de repente pareciera como el metiche de todos lados, ¿no? Porque lo veíamos en cultura, en educación, en deporte, en gobernación, en salud, etcétera, etcétera. Coméntanos. Bueno, la promoción y difusión de un municipio y la consolidación de un destino turístico tiene que ver con todo. Es decir, si mis queridos amigos de servicios municipales, Pablo Licea, al cual yo reconozco su trabajo y su entrega y de repente su paciencia de que yo le estoy hablando el sábado, el domingo a las 6:30 de la mañana que tenemos alguna cuestión y de que hay algunas cosas que no están bien y que las saca adelante. Imagen Urbana, que también, siempre estuvieron ahí colaborando, no nada más en detallitos, sino en detalles muy grandes. En la cuestión de los recursos, de lo que nosotros manejamos, la Dirección de Turismo no maneja un recurso como tal, pero sí gestionamos. Y una de las principales cuestiones de la dirección era hacer que los eventos fueran autosustentables financiables. O que fueran financiables. Autofinanciables y que se fueran haciendo una generación alrededor de que los recursos fueran de alguna manera lo menos agresivos hacia las arcas municipales. ¿Qué es lo que estamos viendo, Adrián? Creo que esto se queda en el tintero, vale la pena. Ojo, don Alfredo Pérez. Ese es un proyecto muy interesante que es el desarrollo del parque lineal del Canal de la Media Luna, de la carretera 70 a lo que es la Colonia Gama, un proyecto que ha sido y seguirá siendo prioridad para Ciudad Fernández. Creo que para cualquier persona que llegue en esta o en las administraciones que siguen, este será uno de los proyectos que van a detonar, porque no nada más es un proyecto que es el canal, es un proyecto que es bastante grande y ya tiene mucho trabajado. Prácticamente esos 3 años se dedicaron a trabajarse para desarrollar y para llevar a cabo un proyecto lo más acertado posible a las necesidades del desarrollo turístico del municipio. Aquí si se tardó o se ha tardado es porque precisamente ahorita veíamos unas escenas en el río. Se han llevado reuniones técnicas con más de 6 secretarías, representantes de secretarías donde que convergen ahí. Sí, que tienen que ver con esto, porque tiene que ser un proyecto muy serio, ¿no? Integral. Entonces, ha sido un trabajo, bastante interesante.
sí me llama mucho la atención eso. Sí tuvimos mucha acción en diferentes tipos de direcciones, pero bueno, se han logrado cosas muy padres. La vinculación con Coparmex, que por primera vez su consejo directivo hace una sesión fuera de sus recintos normales, va al cabildo con nosotros y bueno, empieza ese tipo de relaciones. El fortalecimiento de la oferta turística de Ciudad Fernández no nada más es aquí está, hay que fortalecerlo con muchas medidas, y aquí el trabajo de las corporaciones. Al comandante Antonio yo le agradezco que también siempre que hemos tenido algún evento siempre están pendientes de nosotros, las campañas a los embajadores turísticos, estarlos preparando, estarlos empapando de lo que es Ciudad Fernández y lo que es la zona media. Pues bueno, es un trabajo de día a día, el que conozcan, el que se sientan dueños de Ciudad Fernández. Estas son nuestras campañas que te digo, han tenido mucho impacto. Tenemos uno de los kioscos, o el kiosco en mi gusto más bonito del estado. Bello, claro. Este es uno de los recientes murales que se han filmado. La universidad, por ahí el rector de la universidad, el director de la universidad y el director del centro de investigaciones, Mario y el ingeniero Cervantes, siempre han estado con nosotros ayudándonos en todo lo que queremos, en todo lo que le solicitamos. Hemos hecho algunas actividades ahí muy interesantes. Las campañas, te digo, esas campañas de promoción y difusión que ha incluido desde canales estatales, canales nacionales, algunas cápsulas por ahí en algunos canales de viajes, que ya toman como referencia a Ciudad Fernández en algunos puntos para hacer una parada. Hay que acordarnos que nosotros tenemos 8 hoteles en Ciudad Fernández, en este momento 2 en expansión, 2 en construcción, 1 que abrió en este año, y bueno, eso no son números que vuelven otra vez a fortalecer todo lo que es la cuestión de Ciudad Fernández. Ha sido un apoyo constante a lo que son artistas locales que vienen a hacer filmaciones, directores de cine que han estado con nosotros haciendo algunas películas. Este cortometraje se acaba de estrenar ahora en la Semana del Cine, que pasó hace unos días. Este cortometraje es muy interesante por lo que habla. Esta es una película completa que se grabó ahí en Ciudad Fernández, en una casa antigua. Es un fernandense el director que hace esta película. Todavía no se estrena, está a punto de estrenarse en los próximos meses. Y bueno, hablando de presupuesto, pues son presupuestos realmente que no necesitan tanta inversión. Aquí es más bien el traer, el general, el invitar. El levantar la mano, ¿no? Y decir, aquí está Ciudad Fernández. Y el invitar a los amigos a que participen en este tipo de actividades. México Desconocido, como te digo, ha sido bien recibido en Ciudad Fernández. Y constantemente siguen haciendo algunos reportajes y siguen saliendo algunas cuestiones porque tienen la misma visión que de repente tenemos nosotros, ¿no? En este evento de Nuestra Belleza a nivel nacional, Ciudad Fernández salió Fernanda, hablando maravillas de Ciudad Fernández. Y aquí, bueno, otro de los temas que me gusta mucho hablar es en esta foto que fue lo que fue la portada de la campaña de Verano Seguro de Federal de Caminos, que fue Ciudad Fernández a nivel nacional, una de las campañas, lo que hablaba un poquito de Mercado Nómada y el agradecimiento con ellos de su visión para agarrar a Ciudad Fernández como una extensión de su revista electrónica y ayudarnos a consolidar esto. Y te comentaba, bueno, algunos productos que ya se tienen, que se han seguido haciendo en el Ojito de Agua. No nada más es rescatarlos, sino seguir generando algunas actividades. Hay algunas personas que se dedican y que les encanta la yoga y hacen yoga ahí. Hay proyectos ya establecidos o que ya están en la Secretaría de Turismo, el SkyCamp en el Parque Nacional Potosí, lo que es el corredor de la Ruta de las Iglesias. Este proyecto es muy interesante, es un proyecto que se llama San Antonio, que empieza en San Antonio, aquí en Río Verde, y termina en San Antonio de las Higueras. Mira, ahorita que dijeron Rivera del Río, rápido, ya nos están diciendo que ya casi se nos acabó el tiempo, pero me quedó una duda hace rato,
y San Google, que nunca me falla. La palabra Rivera, con B grande, hace referencia, porque vi en algunos carteles que uno dice, lo escribieron, para mí es con B grande, pero vi otro con V y antes de criticar, bueno, pues dije, déjame checar. La palabra Rivera con B grande hace referencia a la margen u orilla de los ríos o mares, mientras que Ribera con B chica, con V, se emplea para designar un pequeño caudal de agua o arroyo, así que son correctos los dos. Así es. Bueno, casi se nos termina el tiempo, Adrián. Mira, hay muchas cosas que están pasando en Ciudad Fernández. ¿Cómo te vas? Muy contento. De repente hay cosas que no podemos pagar y la cuestión es el tiempo aquí, que nos faltó, pues a lo mejor un poquito de tiempo por el mismo esquema en el cual se llevan a cabo los proyectos. Nos falta un poco de tiempo, pero muy contento, muy agradecido con todos los compañeros que tuvieron ahí prácticamente se trabajó con todas las direcciones de la presidencia municipal, con todos y cada uno se tuvo ahí algo que ver, en algunas ocasiones un poco más, un poco menos, pero sobre todo muy agradecido con nuestro presidente, con Guillermo Mendieta, con la señora Alicia, muy agradecidos por la confianza depositada en tu servidor. Y hay cosas que te digo, han pasado hoy siguen pasando a nivel nacional o a nivel estatal. Si no generas eventos no vas a tener gente que venga a verte. Claro. Entonces el generar las ferias, las festividades, la feria de Ciudad Fernández, las cuestiones religiosas, todo esto que está pasando ahorita, lo del 15 de septiembre, invitar a la gente el 15 de septiembre que vayan a visitarnos. Realmente la oferta que se tiene es muy, muy interesante. Y bueno, hay muchos logros que se han hecho en Ciudad Fernández que vale la pena hablar. Hay noticias muy buenas en Ciudad Fernández que vale la pena hablar. Esa dinámica que de repente se hace en las redes sociales para hablar de las cosas malas, sería interesante que se hiciera también para hablar de las cosas buenas. Tenemos la única pista de ciclismo en montaña que está señalizada y trazada de una manera profesional. Y todo esto ha sido gracias, por ejemplo, la SCT nos apoyó mucho. Ha sido tocar puertas. Aquí es cuestión de tocar puertas. Y el compromiso no nada más de la administración, hay compromisos de grupos que hacen eventos con nosotros, que se ponen el overall y a darle duro a lo que son las limpiezas de lo que es el río. El río nos hemos cansado de limpiarlo, los canales nos hemos cansado de limpiarnos, y bueno, hay que seguir con esto, a ver quién se cansa, si la gente de tirar basura o nosotros de recoger. Creo que vamos por buen camino, ya el río se ve de una manera diferente. Está padrísimo. Se vive de una manera diferente los fines de semana. Sí, festivales en Semana Santa, sí. No había oportunidad, el Día del Padre, que si en la carne estaba más grande, etcétera, etcétera. Señora, dice nuestro querido amigo Oso Izar, saludos, Oso. Señora, buenos días. Ojalá y Adrián siga en turismo, ya que es la primera vez que se hace tanto por el municipio, más que nuestro vecino Río Verde. Ups. Eso caló. No es sí, bueno, ahora que no es competencia, pero ojalá y hubiera competencias, oiga, porque ahí sí son buenas. Cuando empezamos, todos los compañeros empezamos así muy fuerte en las actividades y en alguna ocasión decíamos, esto no es una carrera a ver quién aguanta más, sino hay que tener una línea constante claro. Y hay que encontrar, en esa constancia hay que poner un punto de equilibrio entre lo que estamos haciendo y el resultado que estamos teniendo. Afortunadamente, bueno, pues los resultados aquí están. Para lo que me invitaron a sentarme en una dirección fue posicionar a Ciudad Fernández. Creo que con la ayuda y con la confianza que tuvo el licenciado Guillermo Mendieta de ponernos ahí y decir vamos a hacerlo, pues ahí están los resultados, ¿no? Los resultados es que Ciudad Fernández, no solamente en esta revista, ha salido en muchas publicaciones ya como un lugar. Le falta mucho, sí, le falta más trabajo, le falta generar más productos, le falta lo que hemos hablado. En San Luis Potosí no vas a Valles de vacaciones, no vas a San Luis Potosí capital. San Luis Potosí tiene 4 zonas, y la zona huasteca, la zona altiplano, la zona centro se identifican perfectamente bien.
la única que no está identificada es la zona media. Entonces necesitamos que la zona media como tal se haga un núcleo entre todos los municipios cercanos, como es San Ciro, Rayón, Cárdenas, Río Verde y Ciudad Fernández, y poder hacer un corredor interesante para poder ofrecer todos los productos que tenemos. Este Festival de la Cerveza, lamentamos mucho no haber tenido, por las cuestiones electorales, se nos vino todo encima y ya no se pudo realizar el segundo festival, pero bueno, este ha sido uno... Ay, que en paz descanse, me quedé maestra Betty. Está muy bonita esa foto porque ellos fueron, esa pareja, bueno, todos sabemos quiénes son. Sí, la maestra Betty, el maestro Adán. Los comentarios de ellos en ese día del evento realmente fortalecieron mucho la cuestión anímica, sobre todo de tu servidor, cuando llegaron y dijeron, es la primera vez que vengo a Ciudad Fernández y encuentro algo de primer mundo. Entonces, padrísimo, digo, ahí te dan muchas cosas. Felicidades, Adrián. Ay, ahí está, hermosa, mi maestra Betty, querida. Sé que está mucho mejor ahora. Y mi querido maestro Adán Contreras. Gracias, Adrián. Vuelvo a decir nuestro reconocimiento. Gracias. También gracias por la oportunidad que durante todo este tiempo, en el momento que solicitamos información, una entrevista, jamás nos la negó. Porque hay gente que sí, ya sabes, se ponen sus moños. Pero Adrián siempre estuvo dispuesto. Felicidades. Muchas gracias y bueno, como les digo, la dirección de hasta el día 30 está a las puertas abiertas para cualquier queja y cualquier comentario positivo o negativo, con mucho gusto. Y pues bueno, felices, y otra vez reitero mi agradecimiento. Ha sido una gran experiencia, hemos aprendido muchísimo. Yo pensé que sabíamos mucho, pero creo que no sabemos tanto como finalmente. Creo que falta mucho todavía por aprender. Y un mensaje para todos los turisteros y toda la gente de la zona media. Créanselo, el perfil de la zona media de Ciudad Fernández es el turismo, y es bien bonito vivir de él. Se vive y se vive bien cuando se dedica, sobre todo cuando uno ama lo que hace. Gracias. Para servirte, gracias. Voy a mensajes, no le cambio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos con lo siguiente. Esta mañana de domingo agradezco muchísimo el trabajo que cuesta levantarse los domingos y venir aquí nada más de sígamela, maestro. Y bueno, enfóquenlo para que vean quién está levantando la mano. ¿A quién le toca? ¿A quién le cuesta más? Bueno, a todos nos cuesta. Sí. Yo créanme que también me cuesta levantarme, más que tengo gripa, ando mal de una mano, bueno, todo pasa. Gracias al contador público Alberto Tenorio Medina, muchísimas gracias. También al ingeniero Gabriel Martínez Domínguez, gracias, ingeniero. Gracias, pues como cada domingo con los comentarios políticos, pues 2 semanas que no nos habíamos visto, han sucedido cualquier cantidad de cosas en este tiempo, pero creo que habremos de empezar con lo acontecido el lunes anterior en la Cámara de Senadores primero, y luego hablaremos de la Cámara de Diputados. Sí, claro. Dios mío, ¿por qué cundan los malos ejemplos? Eran de verdad instituciones, y luego hablaremos de la Cámara de Diputados local, de lo que pasó el viernes. Eran instituciones honorables, serias, y resulta que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores aplicaron la de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. Así fue, desafortunadamente se había pensado en que se le iba a negar el permiso al gobernador de Chiapas para que regresara a gobernar. Lo que pasa, es que él fue electo senador y entonces tenía que renunciar al puesto de gobernador para asumir el cargo de senador, y resulta que hizo ahí algunos arreglos. Modificó la Constitución, ¿verdad? de Chiapas para poder regresar y terminar su periodo, y entonces, terminado el periodo, incorporarse a la Cámara de Senadores. Y aparentemente en el Senado no le iban a dar ese permiso, porque no debe de ser así. Se tiene que, o es gobernador o es senador, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
Ahí, bueno, pues creo que en un principio dijeron que no iban a dar el permiso y a las pocas horas, después de unas pláticas que tuvieron con Ricardo Monreal, resulta que sí le dan el permiso para que regrese como gobernador y después de que termine se incorpore al Senado. Mal hecho si lo vemos desde el punto de vista social, moral, político, estuvo mal ese acuerdo, pero a ellos políticamente, a Morena políticamente sí le convino, porque a cambio de darle ese permiso, le está cediendo el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas los 5 representantes, diputados federales que tienen en la Cámara de Diputados, para que Morena tenga la mayoría absoluta y entonces no tengan que lidiar con otros grupos políticos, como el caso de Fernández Noroña, que ya lo comentaremos ahora que abordemos el caso de la Cámara de Diputados. Y entonces para ellos se les facilita más tener ya la mayoría absoluta y no estar negociando con nadie más. A cambio de eso, dieron el permiso a Manuel Velasco para que regresara al gobierno de Chiapas, que seguramente trae un desbarajuste en las cuentas públicas, por eso era el miedo de dejar el gobierno e incorporarse al Senado, porque debe de tener un desastre, un desaseo financiero en su gobierno, y yo creo que le dieron chance de que regrese a medio componer el asunto para que no salga tan mal de su gobierno en la cuestión de manejo de recursos. Creo yo que por ahí va el asunto, y bueno, pues Morena aprovecha y dice, bueno, ok, sí, vamos a hablar con los demás grupos, vamos a conciliar, vamos a llegar al acuerdo que te regreses tú, a que medio arregles tus cosas y después te incorpores acá. Así lo veo yo, mal hecho, sí, mal hecho, no deben de ser esos acuerdos, no deben de suceder, y bueno, pues ahí está en la opinión pública todas las críticas que ha recibido Morena, pero sobre todo Ricardo Monreal. Así es como yo veo. Que resulta que ahora está defendiendo lo indefendible. Pues, él que era, porque eran de otra línea. Sí. Pero todo en esto tiene un interés. Sí, acordémonos de en la campaña una grabación que salió a la luz pública en donde Ricardo Monreal le pide un favor a Manuel Velasco. Porque habían detenido a alguien con dinero, etcétera. En fin, entonces se regresa ese favor. Pero hay que retachar copa, ¿no? Dicen los clásicos. Sí. ¿Qué opinas? No, lo que yo veo es que, como usted empezó el comentario, digo, la Cámara de Diputados, la de Senadores y hasta los cabildos, que eran honorables, eran representantes de la sociedad, eran la voz del pueblo ante las autoridades, eran los que defendían los intereses de la nación y bla, bla, bla. Hoy se ha vuelto una especie de club de ricos que se dedican a ganar dinero, a saquear a las arcas, a hacer negociaciones para intereses personales de grupo o de partido, y lo que menos les interesa realmente es defender o representar a sus votantes. Entonces, más que digo, lo peor que yo veo de todo esto es que ya el descaro con el que hacen las negociaciones es sin vergüenza, pero siempre ha sido, Beto, acuérdate de las concertaciones que había hace muchos años, en donde hacían esas negociaciones entre los gobiernos de los estados con la presidencia de la República, cuando quitaron a Zapata, al que fue gobernador, Fausto Zapata, y metieron un interino por la presión del doctor Nava. Entonces eran las llamadas concertaciones, cedían una parte, pero no, la política es eso, ceder y ganar o hacer acuerdos. Pero en este sentido, realmente, si tú lo ves, dime en qué gana la población, cuál es nada. No hay nada. No. Realmente es ya es el descaro es muy grande con el que trabajan este tipo de personajes. Ya ser diputado y senador, pues, en lugar de ser un honor, es ir a hacer negocios. Sí, ganaste el boleto para ir a transar al pueblo. Sí.
Ya. Bueno, bastante criticable efectivamente lo que sucedió en la Cámara de Senadores, pero todavía más triste, de verdad, los alaridos de Noroña, porque eran alaridos afuera de Palacio de Gobierno Nacional, cuando Muñoz Ledo, en la representatividad que le otorga y que le obliga a asistir como precisamente presidente de la Cámara de Diputados Federal, acudió al informe, al mensaje por el informe de gobierno, le gritaba cualquier cantidad de tonterías, queriendo entrar a la fuerza, etcétera, sin seguir ningún canon establecido, de guayaberas, mangas de camisa, en fin, y gritando improperios. Pero no tan solo ahí, que estaba en la calle, en la Cámara de Diputados, se pone a gritarle, estaban en sesión, Muñoz Ledo, que es un viejo lobo de mar, bastante viejo también mi compañero, habremos de decirlo, ¿verdad? Pero un hombre muy astuto, sagaz, que efectivamente al grito de cochinos oídos de matancero, yo creo que ha de haber pensado, porque le gritaba desde tribuna, se sube, estaba Ana Gabriela Guevara, quien es la secretaria precisamente de la mesa directiva. Ana Gabriela estaba leyendo, pues se le plantó el micrófono, la otra incólume, en fin, vaya show que nos propicia, ¿no? Efectivamente, bueno, de alguna manera Fernández Noroña tiene razón en el sentido de que el artículo 69 de la Constitución dice que el presidente de la República tiene que rendir cuentas a la Cámara de Diputados y no a un grupo de amigos y empresarios y representantes de algunos sectores. En ese sentido tiene razón. Sí, pero bueno, finalmente también es una tradición. Acordémonos que también hay usos y costumbres. A lo mejor pudiera ser que entrara entre usos y costumbres de ya de muchos años que el presidente de la República tiene sus invitados al informe, aparte, antes lo hacían en la Cámara. El mensaje, ¿no? Ajá. Más bien es el mensaje del Sí. informe. Antes era el informe que se hacía en la Cámara de Diputados, donde estaban los diputados, pero aparte había personas invitadas. Ah, sí, así es. Después, hace, ¿qué serán? 3 sexenios, algo así. Como 20 años más o menos. Quitaron. Sí, los mismos diputados. Exactamente, quitan ese formato de invitar gentes y dicen, bueno, entréguenoslo por escrito, que es lo correcto, tienen que entregar el informe. Y no vengan aquí. Y ya no vengan a hacer su show, ¿verdad? Y entonces el presidente, pues, ¿cómo se va a quedar sin sus alabanzas? Sin su día Sí, del claro, presidente. claro. Entonces, él en Palacio Nacional hace una invitación a ciertas personas para dar efectivamente un mensaje. Ya no es un informe, es un mensaje en donde dice que entrega el informe a la Cámara de Diputados para su análisis, pero aparte él presume todo lo que ha hecho durante su gobierno. Y bueno, pues eso se ha acostumbrado ya a partir de esa fecha para acá. Y Fernández Noroña no le gusta eso, a lo mejor porque no lo invitaron, probablemente haya ido a gritar, pero... Él quería entrar, de hecho. Sí, quería entrar para interpelar y decir y hacer el show mediático. Pues es un tipo precisamente muy egocentrista, yo lo veo así. Él lo que... Ahora sí que está peor que el peje. Ese sí, lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Y caiga quien caiga. Entonces, por eso Morena ya no quiere tener tanta relación política con el grupo del PT, porque él lo está liderando en la Cámara de Diputados. Y entonces para ellos es un problema estar haciéndole caso, de alguna manera, a Fernando Noroña en lo que él pide, y se les complica mucho hacer negociaciones con los demás partidos. Entonces, yo creo que por esa razón Fernández Noroña quiere sentarse mediáticamente y decir: yo soy el que va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en la cuestión de aprobación de modificación de leyes. Pero con esto acuerdo que hicieron con Manuel Velasco, ya no es posible que Fernández Noroña sea el fiel de la balanza. Entonces, pues él gritó, él va a seguir gritando, va a seguir diciendo cosas, pero finalmente, pues bueno, políticamente van a tener que seguir una línea, van a tener que hacer modificaciones a la ley, le gusten o no a Fernández Noroña, lo van a tener que hacer,
y pues yo creo que va a estar como el show que más adelante vamos a comentar en la Cámara de Diputados local. Es algo parecido a lo que se armó en la Cámara local. Antes de darte la palabra, Alberto, y tomo del Excelsior en la historia, dice que el primer presidente en rendir un informe fue el general Guadalupe Victoria, quien, a pesar de que no estaba obligado, se presentó ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno aquel 1 de enero de 1825. El presidente Victoria dio a conocer que, a pesar de las penurias económicas por las que atravesaba el país, después de la lucha por la independencia y del fallido imperio de Agustín de Iturbide, se había logrado vestir, armar y aumentar al ejército para los sueldos atrasados de los empleados y atender en la medida de lo posible la administración de justicia. Pero también me llama la atención un dato que se lo quiero compartir, que dice, por último, cabe señalar que en términos formales, el 15 de agosto del 2008 apenas tiene 10 años. A mí se me hacía que más, pero apenas tiene 10 años. Que el 15 de agosto del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 69, que es el que les obliga, constitucional, eliminando el requisito de asistencia del Ejecutivo al inicio del periodo ordinario de sesiones de Congreso. De esta forma, hoy solo basta con que el Ejecutivo envíe por escrito su informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Perdón, era importante el dato. Sí, claro. Perdón, Sí, no, recordar que fue el PG y el PRD los que metieron esa inconformidad para que el presidente ya no fuera al Congreso y no se le hiciera una especie de pleitesía que antes se le rendía al presidente cuando presentaba su informe. El coraje de ellos era eso, que pareciera que el presidente llegaba al Congreso y en lugar de ser cuestionado, era aplaudido y se le rendían honores y emitía un mensaje de 3-4 horas. Yo me acuerdo cuando era niño, ver los informes pesadísimo. Era una agonía. Y no había para dónde cambiarlo. Y no, porque todos los canales informaban, era lo único que existía. Y ese tipo, el PRD y el PG fueron los que metieron su inconformidad, no me acuerdo, creo que fue con Fox. Cuando ya hubo un escándalo en alguna ocasión, sí, al final no lo querían dejar entrar a rendir el informe. No, fue con Calderón. No, Calderón ya nada más mandaba, fue el que empezó a mandar nada más. Sí, fue en el 2008 y son 10 años, son 6 de Calderón y 6 de Peña Nieto, la cuenta 12. No me sale. Bueno, entonces fue con Calderón, que ya después nada más mandaba a su secretario de Gobernación y entregaba un montón de tomos al presidente de los diputados. De las dos cámaras, de senadores y de diputados, principalmente de diputados. Digo, a mí se me hace correcto, a mí como ciudadano me gustaría ver y escuchar un mensaje del presidente. Claro que sí me gusta un informe, una especie de recopilación de lo que se ha hecho, sin ser tan grande. Y yo no veo mal el que haga una reunión en Palacio de Gobierno donde invite a representantes de las cámaras y secretarios, no sé, él está dando su informe y es ahora con Andrés Manuel va a ser una carne asada. Tal vez. El problema aquí es que Noroña es un personaje demasiado polémico, demasiado arrebatado, demasiado hasta incongruente, porque como ciertos personajes aquí en Río Verde que nada más se la pasan criticando todo critican y nunca han puesto una solución. Entonces yo me acuerdo cuando Fernando Noroña se fue y se sienta dentro de Televisa para decir que esa calle le pertenecía porque la tiene bardeada. Sí. Digo, tiene de repente buenos puntos, pero lo que hace es nada más son show mediáticos. Y a él le encanta hacer un show mediático. Es el tipo que le gusta poner pancartas, sacar desplegados, hacer escándalos. Como los de aquí. Hay varios personajes que tenemos aquí en Río Verde que hacen lo mismo y no dan soluciones. O sea, es exhibir un problema o exhibir una situación, pero nunca sentarse a concluir con un buen resultado ese término. Y yo no he visto en serio a Fernando Noroña cuando va a las gasolineras y hace el escándalo de que no va a pagar el IVA. Lo único que hace es calentarle la cabeza a otros ciudadanos que han querido hacer lo mismo y los meten a bote. O sea, bueno, recuerdas cuando decía, yo te voy a pagar la gasolina, no te voy a pagar el IVA, o el IEPS, o no sé qué, dices, ¿y por qué le enseñas a la gente a hacer eso? Si el empresario
Digo, el de la gasolinera nada ¿Qué tiene culpa que ver tiene? con las decisiones de los diputados o de los senadores o del secretario de Hacienda. Entonces, realmente es un personaje que no le deja nada bueno a la sociedad, más que exhibir ciertas debilidades o ciertos puntos en los que estamos malos, está mal el país, pero no es la manera correcta de hacer las cosas. Pues bueno, así entre esas cosas, con los nuevos ricos, y eso que dicen que ya no se van a dar tantos sueldos y sobresueldos, que ya le dieron para atrás. ¿Se acuerdan a la reforma de los cafés y edecanes? Sí. Ah, Les sí. duró como Las medio día, botanas. pues se dieron cuenta que era muy pesado traer café, ¿no? No, bueno, pero finalmente creo que ya redujeron en mucho el gasto que tenían los senadores y los diputados. Ya les quitaron el pago del teléfono, que es el gobierno, el pago de los vehículos para trasladarse, el pago de gasolinas, todo eso, pues sí es una buena lana la que se van a ahorrar. Ahora cada diputado... Pero lo que no supe es, ¿el seguro médico sigue? No, ¿Seguro de gastos mayores? no, también creo que ya lo quitaron. Ese era pesado. Entonces, todo eso, pues bueno, si ya lo quitaron, ya cada quien va a tener que pagar lo suyo, como decía alguien por aquí localmente, me da la cuenta, pero aquí localmente. Entonces, cada quien va a tener que pagar lo suyo. Y bueno, la cuestión de las galletas y las edecanes, pues yo creo que no es tanto el gasto. Pero imagínense los millones que son. No, bueno, eran los millones. Eran, yo creo que Porque inflaban las galletas, yo creo que las traían de Dubái o de no sé dónde, entonces salían carísimas. Y bueno, ya para concluir el tema de los escándalos, ustedes habrán visto en los medios o se dieron cuenta de cómo fue la sesión anterior, de verdad, de tristeza, el Tecmol. Digo, si le hemos visto bailar con un burro, lo vimos hacer zumba, lo vimos desnudo, bueno, semidesnudo en un viaje, no, estaba en Alaska. Le vimos muchas cosas, pero creo que de los mayores improperios fue amenazar abiertamente a manifestantes que, bueno, habían aventado huevazos. A eso nos exponemos, quienes son figuras públicas o tenemos algo que en el candelero. Aventaron 2 huevos, no fueron así como una caja tampoco. Y pues le gritó desde abajo, pero ya te vi, ya sé quién eres, y con tu sangre me voy a pintar los cachetes, y que no sé qué. Y luego de Spasiux, quitándose el más viejo estilo bravucón, quitándose al estilo porril. Sí, quitándose el saco y así, agárrenme porque me lo mato, ¿no? Una mujer que trabaja ahí, que es bastante fuerte, bueno, retiro así de difícil. O sea, mentándoles la mamá, diciendo, ¿qué onda, sí. Pues son payasos mediáticos desfaciados. Pero bendito Dios, se les va a acabar. Sí, claro. A ellos, por ejemplo. Sí, a ellos ya se les va a acabar en 13. Su show mediático, que siempre lo han hecho. Son tipos que, no sé, yo creo que están traumados, no sé qué tengan. Nunca han aportado nada a la ciudadanía en San Luis Potosí. Yo no he sabido de alguna ley o alguna modificación de ley que hayan hecho ellos en favor de los potosinos en todo el estado. Pero sí, por lo que se han hecho notar, es por todas las payasadas y todas las incoherencias y tonterías que dicen, se ponen a discutir con manifestantes. Sabemos que en México hay el derecho a la libre expresión, claro, sin ofender al contrario. Pero ellos sí, como son diputados, sienten el fuero, tienen el fuero y sienten el poder de mentarle la madre a la ciudadanía, porque ellos son diputados y nada les podemos hacer. Entonces, yo lo veo más bien como un show mediático. No tienen argumentos para defender lo que les están cuestionando, y entonces caen en la provocación y provocan o tratan de provocar al manifestante, y entonces ya se hace un relajo y ya no contestan y ya no dicen nada, porque no tienen argumentos para contestar absolutamente nada de lo que le están reclamando. No hay argumentos, no hay argumentos, y lo más fácil son esos improperios. Es lo que le decía, ya no es un diputado honorable, ya no es un representante del pueblo, ya no es aquel personaje que inspiraba respeto, admiración. Claro. Ahora que era un ejemplo son a seguir. Payasos, Sí.
una autoridad de ese nivel no puede ponerse al tú por tú con un ciudadano, debe de escuchar las quejas y denuncias, pues ese es su trabajo. Es obligación. Entonces, si hay un grupo de ciudadanos molestos con su gestión, pues hay que oírlo, hay que escucharlo, hay que darle... Es más, lo correcto hubiera sido, ¿sabes qué? Saliendo de aquí te espero en mi despacho, vamos a platicar tu inconveniente. Claro. Eso habla de un personaje que tiene capacidad, autoridad, decisión, honestidad, integridad. Sí. Y este tipo de personajes, pues, si te molestas porque eres diputado y te reclaman en alguna situación, realmente no estás hecho para ese cargo. Claro. Aquí el presidente se las fleta y se tiene que aguantar todas las críticas y tiene que seguir haciendo su chamba. Claro. ¿Sí? Y salir a emitir un punto de vista, o cuando se le ha convocado, nosotros hemos convocado al presidente, sí, va, toma su papel de presidente y va y escucha. Y sí, justifica y dice, yo estoy haciendo esto, sigue trabajando en ese sentido. Claro. Pero no es el que se cierra y a mí no me toques porque me pongo nena y entonces tú eres un tal por cual porque tú no tienes la razón. Digo, ahí es cuando ves la calidad de personas, ¿sí? Y cuando tú te encuentras a un representante del pueblo que atiende a su pueblo, dices, bueno, puede ser muy tonto, pero tiene el interés o tiene el compromiso. Y aquí este cuate es, yo hago lo que yo quiera, si tú me reclamas estás mal y te voy a... No. Payaso. Payaso, exactamente. Sí. Bueno, leo algunos mensajes que se habían quedado, no sé. Felicitaciones al señor de turismo, me imagino que se refieren a mi anterior invitado, Adrián Martínez, de Ciudad Fernández. Pocas personas se preocupan por hacer bien el trabajo que se les encomienda, sobre todo vinculando a toda la sociedad para recuperar y promocionar lugares y monumentos turísticos e históricos. Saludos, Potata, sí lo escuché muy bien. Sí, porque traíamos ahí al principio un problemita. Bueno, vámonos, tenía por aquí otros, aquí está, dice, me da mucha lástima y tristeza que a muchos fernandenses no les gustó que nuestro pueblo estuviera posicionado y progresando tan solo en 3 años. La administración que sigue va a tener la vara muy alta. Bueno, pues vamos a mensajes, regresamos ya con más temas, volvemos, ¿les parece? Muy bien. Bueno, pues también vamos a hablar indiscutiblemente de un tema que pues preocupa, duele y demás. La semana anterior pues se inició hace aproximadamente 12 días, 12 días. 30 de agosto, ¿no? El 30 de agosto, el 29. Jueves 29. A este jueves fueron 7, viernes, sábado, domingo, sí, 10 días. 10 días. Pues fue desaparecida, reportada como desaparecida una señora de nombre Macarena, que ahora todos conocemos. Macarena, la señora Macarena de 58, 59 años de edad, algunos dicen 58, 59. Bueno, ella desaparece junto con su nieta Mía, es reportada ese jueves ya en la noche, y pues se hace todo... pues una vorágine de comentarios en las redes sociales, principalmente acusando al gobierno municipal, a los gobiernos, pero creo que más directamente al gobierno municipal, de que no hace nada, que el municipio es completamente inseguro, se corrió la voz, que aquí había una banda de robachicos, que se los llevan para sacar, bueno, todo lo que la imaginación les pueda dar a quienes están en contra de todo, pero también a gente ignorante que reproducía sin saber el daño que se ocasionaba al respecto. Lamentablemente el domingo por la noche aparece el cuerpo sin vida de la señora Macarena en el Zapote, y como un milagro de Dios, el miércoles pasado, precisamente el mero día del cumpleaños de Mía, cuando cumplía 1 año, aparece Mía, brevemente, así con vida, y esto dio pie, primero, bueno, ¿qué opinan de las redes, de la desinformación, etcétera? Alberto. Es preocupante el abuso de desinformación, el cómo las personas comparten tan fácilmente
noticias que no les consta, que vienen siendo chismes realmente, que dañan, que no generan ningún bienestar a la sociedad, y por el contrario, vienen ocasionando problemas de psicosis, problemas de inseguridad, generan una especie de ambiente de inseguridad. Y no es la primera vez, digo, esto acaba de pasar con ella. Yo me acuerdo cuando estaba la situación difícil con el narcotráfico y los delincuentes aquí en la zona media, en alguna ocasión mandaron un mensaje que venía de la ciudad Mante, el mensaje original era de la ciudad Mante, y le modificaron y lo cambiaron aquí en Río Verde, que iba a haber una balacera a tales horas en la noche, que el grupo, yo tengo un negocio ahí en el centro, le juro que todos los locales, todos los negocios estuvieron cerrados, cerró hasta la farmacia del ahorro, sí. El gerente de la farmacia del ahorro mandó pedir a México que le dieran el permiso de cerrar. Éramos muy pocos los comerciantes, y en realidad no era cierto ese tipo de comentarios o de rumores. Entonces, en esta ocasión generar, y lo peor es que no está pasando nada más en Río Verde, en muchas ciudades del país están pasando las mismas cosas, siguen mandando los mismos mensajes, los retransmiten sin constarles, sin verificar la información, y esa información es total y verdaderamente falsa. Generan psicosis, y la persona que lo hace, realmente yo no le encuentro el sentido o el beneficio. A lo mejor reírse, es su manera de divertirse, pero ya ven que hubieron muertos en Puebla, sí, muertos quemados en vida. Sí, un albañil y un jornalero que no tenía nada que ver con delincuencia, bueno, por estupideces de ese tipo de personas. Mira, a mí me tocó el sábado, el jueves desaparece Macarena con Mía, y el sábado, por cuestiones de trabajo, yo estaba en la preparatoria Celestino Sánchez, y llegan yo estaba con la directora, y llegan dos señoras a decir que por favor pidiera una patrulla de la policía para la salida de los muchachos de la preparatoria, porque se acababan de robar un niño ahí en la calle Centenario, donde topa la calle El Bosque, hay una caja popular, que de ahí se lo habían robado. Y entonces, que ya había ido la policía y que ya habían hecho toda la investigación y tal, y entonces que por favor pidiera una patrulla. Resulta que era Macarena y Mía la que habían desaparecido. Un día antes. 2 días antes. 2 días antes, sí. ¿Sí? Allí en la calle Centenario, más o menos a esa altura, fue cuando se desaparecen. De ahí salieron. Pero estas señoras llegaron afirmando que acababan de llevarse a un niño. ¿Me entiendes? Sí. A ese grado llega la psicosis de la gente, de afirmar cosas que no son realidades, que no son ciertas. Me tocó a mí en lo personal ver eso. Y entonces, pues bueno, pasan este tipo de cosas, como bien dices, Alberto, se replican en las redes sociales, hacen un escándalo de lo acontecido, que es preocupante, sí es preocupante, que es importante atender, claro que es importante atender, que duele, sí duele, porque es una niña, una bebé de 11 meses, y su abuela, que desaparecieron, y que haya sido quien haya sido, duele que pasen este tipo de cosas en nuestro Río Verde, pero que no se abuse en las redes sociales de estar manifestando porque la vecina le platicó que fíjate que pasó esto y que por aquí, y que ya va la niña del Puente del Carmen que desapareció y que no sé qué, y entonces empiezan a hacer una psicosis. Y la otra señora que publica en Facebook, en una transmisión abierta, afirmando que querían secuestrar a una empleada de ella, cuando en el parte policíaco, porque nos lo mostraron, nosotros, algún grupo de amigos, pedimos hablar con algunas gentes del municipio, y nos muestran, preocupados por lo que estaba pasando, y nos muestra el parte en donde nos dice la muchacha, ahí refiere que lo que quisieron era quitarle el bolso, no tanto llevársela a ella. Lamentable, pero de lamentable. Claro, son delincuencia común. De acuerdo, y es preocupante y hay que atenderlo y hay que trabajar en eso, sí, estoy de acuerdo, pero no generar una psicosis de que ya todo el mundo lo van a secuestrar y que a los niños tengan cuidado con los niños, que de alguna manera también sirvió, porque muchas mamás se la pasan con los teléfonos en la baba y descuidan a los niños. Y entonces ahorita con la preocupación de esto que pasó, pues muchas mamás dejaron los teléfonos por un lado y atendían a los niños como debe de ser. Entonces, sí es preocupante lo que pasa también en redes sociales con la irresponsabilidad de muchas gentes
que replican cosas que no son, que no se verifican, como dice Alberto, y esto genera una especie de psicosis en la población, pero bueno, afortunadamente aparece Mía, desafortunadamente su abuelita pues la asesinan, arteramente la asesinan, la dejan tirada en un camino rumbo al Zapote, rumbo a las antiguas minas de Río Verde, y Mía aparece en otro punto de la geografía aquí del municipio o del estado, porque aparece adelante el municipio de Santa Catarina. No es municipio de Santa Catarina ya, San Nicolás Tolentino. Perdón, el municipio de San Nicolás Tolentino, la comunidad de Santa, en la comunidad de Santa Catarina. Y bueno, ahí hay unas versiones encontradas en que la policía la rescata, en que parece ser que unas personas que iban... Bueno, ahí está nuestra heroica policía federal. Eso es un burdo montaje. Que nada más le faltó, comandante, hemos encontrado una niña. Sí, sí. Íbamos pasando con los vidrios polarizados arriba y escuchamos el llanto. No, y luego a veces van con los audífonos escuchando música los policías. O sea, no van tenga compañera, desármese. Sí. Bueno, sí se acuerdan del caso de Florence Cassés. Claro, lo mismo. Todos esos montajes, pues estos tarugos también quisieron hacer lo mismo. Qué tontos, ¿no? Pues sí, es una tontería. Si de por sí no hay credibilidad en las policías, pues ahora con esto menos. De veras, yo no entiendo a los mandos policíacos que quieren colgarse medallas que no les corresponden. Digo, ya hay una investigación seria ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque violentaron, en lugar de que le avisen a los padres, en lugar de que vayan de inmediato a verificar el estado de salud de la menor, etcétera, etcétera, van y arman su señora, vuelven show. A estresar a la niña. Oye, la dejas en el piso, ¿qué tal si ve una víbora ahí? Por eso. Así sean un minuto, 2 minutos que te alejaste. Yo lo que veo ahí es que están alterando los hechos de una investigación bastante seria. Exacto. Entonces el MP, ¿qué va a investigar? No, ¿La versión de que la encontró porque se bajó a orinar o la versión del video de la policía? ¿Cuál es la versión original? ¿De en base a qué se van a iniciar las investigaciones? Claro. El punto de localización de la menor es importante. Claro. Entonces, la misma autoridad está violando los protocolos de investigación. Bueno, resulta que quien tiene la primera noticia al respecto es Mi Río Verde, un portal digital que van a cumplir 6 años, dijeron, 5 o 6 años, van a cumplir de haberse creado, es el primer portal digital de la región, Mi Río Verde, con su director y fundador, licenciado en Ciencias de la Comunicación, por cierto, Juan José Rivera. Nosotros lo entrevistamos, le preguntamos y me dice, es que, dentro de las cosas que dice, mi preocupación y el volver a insistir que no fue ahí, es porque precisamente en el cambio del lugar de los hechos hay evidencias que debieron de haber tomado. Creo que tengo una parte de esta entrevista, vuelvo a agradecer al licenciado Juan José Rivera el habernos dado esta entrevista. ¿La tenemos, por favor? ¿Con audio? Mire, lo que pasa es que esta persona que le digo no es de aquí, es de la zona azteca. Él me dice que casi nunca maneja por la libre, cosas de Dios. Por la supercarretera, dice, llevaba tiempo, dice, pues hay suficiente tiempo para el problema, voy por la libre. Dice que le empezaron a dar ganas de orinar, pero intentó bajarse de un lado, luego después en otro, y así como que no se podía hasta orillar. Se orilló exactamente en el lugar donde a 4 metros estaba la morita, escuchó llantos. Y como estaba, él de repente me dijo que tenía miedo, tenía temor, porque pensé así como están las cosas. Dijo, no voy a tener que buscar a alguien que me apoye, ¿verdad? Se salió, dio el apoyo de automovilistas. Hay otra persona más que hay otras 3 personas, son 2 hermanos que auxiliaron también. Que me encontraron y aparte otra persona, una tercera. Ellos después se la llevan a un lugar que está un poquito antes de llegar a Santa Catarina, la niña, ahí la limpian por un trabajo carrasco. La niña, yo creo que en su desesperación corrió un poquito y se fue. Entonces él dice que si 1 hora después hubiera llegado, yo creo que no sabe qué hubiera pasado. Entonces fue muy oportuno, cosas del destino. Le digo, después se la llevan un poquito antes de llegar a Santa Catarina y ellos la limpian, le ofrecen alimento, le dan poquita agua, si de agua, dicen que estaba limpiecita la niña, no estaba
Se no deduce tenía que hambre, tendría poco tiempo. Se deduce que tenía poco tiempo. Entonces, pues fue eso lo que se vivió. Yo le digo, ¿Y qué supone, licenciado? La tenemos en Facebook, por si la quieren ver completa, esta entrevista en donde él narra, amigos conocidos de él le hablan, venían llegando de la carretera de haber dejado a la niña precisamente con la Policía Federal. Cuando llegan allá les dicen, pues hay de dos, me la dejas, vamos a que declares. Para que declares vas a tardar un buen tiempo, porque tienes que, pues prácticamente es indiciado, o dos, me la dejan, nosotros la entregamos. No, pues se las dejo, lo que me importa es que la niña esté sana y salva, que esté a salvo. Entonces, bueno, ya todo el show que conocemos, y él se viene a Río Verde. Llegando a Río Verde, le habla a Juan José. Se ven en una gasolinera, venían por la carretera libre, se ven en una gasolinera, le entrega algunas fotos y le dice, inclusive llaman a otra persona, creo que era un repartidor, no sé si de Marinela o de Sabritas, que estaba por ahí, le dijo, vengan y ayúdenos, o sea, para tener otro testigo, porque claro, quienes iban eran dos hermanos, y son quienes bajan por la niña se había rodado. La dejaron en la orilla y se había rodado. Entonces, bueno, lo que es de Dios, estos amigos nunca viajan por la carretera libre, quería pararse y fue intentando y no había espacio en donde orillar el vehículo y cosas de Dios. Lo cierto es que ese día Mía cumplió un año, pero lo deleznable es la actitud de los policías federales, que no había necesidad ni de alterar las escenas, ni de alterar los hechos, quedaron peor. En fin, afortunadamente, hecho aislado. ¿Mandé? A nivel nacional. Sí, a nivel nacional, y te juro que internacional, Univisión también lo sacó. Sí. O sea, quedaron por los celos. Sí, claro, lo que hemos mencionado, la policía no tiene credibilidad ante la sociedad, y con este tipo de cosas, pues quedan peor. Esta ansia de querer abrogarse triunfos que no son de ellos, pues los hace quedar mal ante la sociedad. Y bueno, lo bueno es que Mía aparece bien, aparece sana. Se tiene que investigar y se tiene que dar con los responsables del asesinato de la abuela y del secuestro de Mía, para que se castiguen con todo el peso de la ley. Eso sí es importante, eso es lo que tiene que hacer la policía, abocarse en eso y no andar haciendo montajes charadas. Sí, o sea, burdas, estúpidas, que no llevan a nada, al contrario, como dice Alberto, alteran la escena del crimen, porque el Ministerio Público, ¿por dónde va a empezar a investigar? Si por el lugar donde supuestamente lo encontraron los policías, o donde realmente estaba la niña, ¿no? Y tenemos que presionar a la autoridad para que haga su chamba, porque luego de repente ahí la dejan, ya se enfría esto, y ahí la dejan y ya no siguen investigando, y aquí paró todo. A mí me gustaría dejar claro que a la sociedad, que no hay una banda de delincuentes que estén secuestrando niños. Eso es que importante dejarlo muy claro. No existen secuestradores, no tenemos delincuencia organizada de alto impacto, tenemos a los rateros de las mismas comunidades vecinas de aquí, de la zona media, que son los que roban los bolsos, los celulares, se meten a los negocios, a las casas. Ese tipo de delincuencia es la llamada delincuencia común, es delincuencia menor, porque a final de cuentas son robos pequeños, son delitos pequeños, que no quiere decir que estén bien, pero es muy difícil combatir ese tipo de delincuencia. Y que estén tranquilos, porque no tenemos secuestros, no tenemos levantones, no tenemos cobros de piso. Entonces, si bien las cosas se pueden o se tienen que mejorar en cuestión de seguridad, la seguridad que se tiene en la zona media es la mejor de todo el estado. Entonces, estén tranquilos, síganse ocupando de sus hijos, sigan protegiendo sus negocios, sigan teniendo una costumbre de prevención hacia sus bienes, pero estén tranquilos, pueden caminar con sus hijos tranquilamente en la calle,
no andan la gente levantando niños ni levantando personas. Tomen las precauciones que se han tomado toda la vida, normal, y estén tranquilos. Y en cuestión de la policía, pues ya serán algunas autoridades a ver qué es lo que tienen que hacer, porque ahora yo me imagino que van a tener que volver a citar a estos personajes, Claro. a los que encontraron a la menor. Yo no sé si no se pusieron de acuerdo bien ellos con la policía, porque si yo lo que quiero es no tener ningún vínculo con esto, no vengo, no le digo a la policía, sabes que yo te la dejo y tú haz que tú la encontraste, y luego vengo y doy la nota a otro medio de comunicación donde le digo que yo la encontré. O sea, esos personajes fueron los que metieron la pata junto con la policía. Como Porque- ellos no metieron la pata. No, O sea, afortunadamente, no. yo creo que afortunadamente dan la nota, Sí. obviamente con una persona que conocían, Sí. que tenían confianza, o que tienen, y gracias a eso se sabe. Perdón, sí, Diana, sí, yo sí. creo que es pertinente aclarar. Hubo secuestro aquí en Río Verde, sí lo hubo. Mía y la abuela. Pero los secuestros son por varios motivos. No necesariamente es por dinero. Uno es por dinero. Otro puede ser por cuestión pasional. Otro puede ser por cuestiones familiares, por problemas familiares. Política. Otro puede ser por cuestiones políticas. Otro puede ser por cuestiones religiosas incluso. Entonces, sí hubo un secuestro, pero ya determinará la autoridad de qué tipo de secuestro se trata, si fue familiar, si fue pasional, no sé. Bueno, empezaron a Pero desaparecer mujeres la semana pasada. Varias de ellas que decían, y también desapareció una muchachita de Puente del Carmen, y luego otra también de Puente del Carmen, una señora en San Marcos, etcétera, etcétera. Bueno, de verdad parecía que caían como pajaritos. Y lo digo obviamente con todo el respeto. Lo cierto es que no se vale alertar a una comunidad que está ávida de buenas noticias con malas noticias. Resulta que la jovencita de 13 años de Puente del Carmen, que se fue con el novio, y a la mamá le dijeron, pero alguien los fustiga. Yo como que me imagino que alguien no vaya y grite y diga que no le hacen caso. Resulta que sí estaba siendo atendida. Resulta que la jovencita van y se la traen de ¿dónde? Chihuahua. No, de Tula, Tamaulipas. Aquí decían Sí. que estaba en Chihuahua, pero resulta que estaba en Tula, Tamaulipas. Se la trae la policía ministerial. De verdad, vaya chamba que se aventaron. El fiscal general del estado, pero el subfiscal me decía el viernes, dijo, creo que ya merezco ir a descansar varias noches sin dormir, Claro. etcétera. También, licenciado Moisés Alejandro Padrón, pero la policía ministerial jugó un papel importante. La policía ministerial va por esta chica a Tula, Tamaulipas, la otra estaba por su voluntad también en Estados Unidos, y la otra una lamentable decisión que toma una señora de quitarse la vida por deudas. Aparece de acá de San Marcos, y aparece por allá por el Hotel Caribe, por aquel lado. Entonces, cosas que no tienen nada que ver con la autoridad. Y yo no estoy diciendo, y lo quiero dejar claro, la semana anterior, ustedes saben, y digo, afortunadamente este mes concluye mi periodo como presidenta del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Pública, y como tal, pues sesionamos cada mes. Decidimos publicar una carta en las redes, en un medio de comunicación local impreso, en el periódico Zona Media, la publicamos, y pues dicen que somos barberos. A ver, Alberto, ¿qué tan barbero eres y usted, ingeniero? Digo, porque son también de los que van ahí. Bueno, es que sí vi ese comentario, y lamentablemente son personas que no conocen del trabajo que hicimos durante 3 años, que no fue nada fácil. Hubo situaciones muy ríspidas, muy duras, de enfrentamientos con diferentes autoridades, de casi insultos verbales con las autoridades, porque ¿La carta? Aunque no lo crean, cuando había situaciones o hubo situaciones como el caso ahorita de que se junten ciertos casos, dices, bueno, si tenemos una alerta de inseguridad, y vas desmenuzando las cosas y dices, no, bueno, fue una lamentable coincidencia de que varios eventos que nada tienen que ver uno con otro se juntaron.
Bueno, hubo muchas situaciones durante estos 3 años en donde tuvimos que tener reuniones con diferentes autoridades y con las cuales tuvimos muchas diferencias y tuvimos muchos pleitos y enfrentamientos. Se dieron, y en las reuniones que lamentablemente alguien dice por ahí que son para tomarnos café y alabarnos unos a otros, pues no, decirles lo contrario, son situaciones muy tensas, muy difíciles, muy duras. No se les puede platicar abiertamente aquí en los medios a la sociedad. Son cuestiones de seguridad. Son cuestiones de seguridad. No se permitía entrada a la prensa en esas situaciones, en esas juntas, por obvias razones, pero las autoridades, en serio, a cada una hace su papel y se enfrentan y se molestan. Y las cosas que se han vivido al interior de estos consejos han sido para bien de Río Verde, y lo que menos tenemos es... Y tampoco las autoridades es andarse admirando unas a otras, Perdón, tengo aquí el comunicado, lo voy a leer rápidamente. Dice: a la comunidad de Río Verde, en virtud de los hechos sucedidos en los últimos días, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Pública comunica lo siguiente. Este comité forma parte del Consejo de Seguridad Pública del municipio de Río Verde. Está formado por los representantes de organismos empresariales, universidades, colegios de profesionistas y ciudadanos con representación social. Nuestra función es coadyuvar con las distintas autoridades en cuestión de seguridad pública, emitiendo puntos de acuerdo, quejas, denuncias e irregularidades que recogemos directamente de los ciudadanos y presentamos ante el Consejo. Hemos venido trabajando de manera interna mensualmente con el Consejo de Seguridad Pública Municipal, sesionando una vez al mes de manera interna mensualmente con el Consejo de Seguridad Pública Municipal y con diferentes autoridades según se ha requerido por diversas causas. Se han emitido más de 140 acuerdos, no crean que fue cualquier cosa, y cumplidos ante el Consejo, a los cuales se les dio seguimiento constante, obteniendo excelentes resultados. Hemos trabajado la mayor parte de las veces en armonía con las diferentes autoridades. También hemos tenido grandes diferencias y enfrentamientos verbales por no coincidir con sus acciones o resultados esperados en ciertos puntos muy específicos. Todo esto con el fin de mejorar la seguridad en nuestro municipio y toda la zona media de las partes involucradas, ciudadanos y autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Por tal razón, y siendo uno de los comités de seguridad pública municipal más activos y mejor informados en todo el estado, expresamos lo siguiente. O sea, antecedimos que somos un comité que estamos trabajando y no tenemos 3 días, tenemos 3 años. Antecedimos esto para que entendieran por qué nos sentimos con la autoridad moral de hacer un pronunciamiento. El lamentable suceso de la menor y su abuela desaparecida es un caso aislado que las autoridades correspondientes resolverán a su tiempo y no es un hecho generalizado como lo han querido hacer ver algunos ciudadanos, abusando de las redes sociales y la desinformación de la población en general. Los hechos delictivos que han querido ligar, a intentos de secuestro no son ciertos, si bien sí son hechos delictivos, pero están vinculados a otro tipo de delitos, en su mayoría a robos materiales. Reconocemos que existen muchas cosas que se deben de mejorar en la seguridad del municipio y la zona media. Habremos de reconocer que somos la región más segura del estado. Mientras tanto, solicitamos a la población en general no compartir noticias falsas. Si tienen dudas, verifiquen la información con alguna autoridad. Como comité quedamos a las órdenes de toda la población para cualquier duda, queja, denuncia o recomendación en materia de seguridad pública. Las ciudades más seguras son en donde los ciudadanos se vigilan y protegen mutuamente, y no las que más policías tienen. Y firman su servidora Alejandra Sánchez Pérez como presidenta del comité y presidenta de Movimiento por San Luis, el CP Eulalio Loredo Saldaña, presidente de Coparmex, ingeniero Fernando Cervantes Rivera, director de la UASLP Zona Media, el licenciado Gerardo Martínez Sánchez, director del Tecnológico Regional, el CP Alberto Tenorio Medina por Canaco, el ingeniero Rosendo Loredo por el Colegio de Ingenieros Civiles,
el señor Jesús Francisco Gutiérrez Montoya, secretario general de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, José Salvador Castro Martínez, responsable del Tianguis, encargado del Tianguis Dominical de Río Verde, la señora Marcelina Flores Maldonado, secretaria general del locatario del Mercado Cristóbal Colón, el licenciado Óscar Díaz Camacho, presidente del Colegio de Abogados de la Zona Media, la licenciada Claudia Elena Nava Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí en la Zona Media, David Galván y ingeniero Darío Mata. Así. Sí, efectivamente, digo, no se trata de echarle porras ni al presidente ni a nadie. Ni nos interesa. Aparte, pues no, pues claro que no. O sea, no es el caso. Pero sí comentar que, bueno, dentro de las corporaciones policíacas, como ustedes lo mencionan, ha habido rispideces, ha habido enfrentamientos verbales del comité con las policías y entre policías, porque por la falta de cooperación, de algunas cosas que no se ayudan pues entre las mismas corporaciones. Hay que trabajar mucho para que haya esa coordinación perfecta que debe de haber entre las policías. Nos falta mucho todavía por hacer, pero bueno, se hizo la lucha, se lograron muchos acuerdos, 140 acuerdos. Entonces, no se trata de echarle porras a nadie, se trata de decirle a la sociedad: no se dejen, no se enganchen con lo que muchas personas comparten en las redes sociales, diciendo que hay una banda de secuestradores en Río Verde, que se están llevando los niños, que se están llevando las niñas, en fin, creo yo que son hechos desafortunados que ocurrieron aquí en el municipio en esa semana y que se juntaron y que pues dio pie a que mucha gente empezara a inventar cosas que no son ciertas y que bueno, sí sucedieron hechos delictivos, pero que se están investigando y que yo espero que pronto se resuelvan. Pero sí, sobre todo, resaltar la labor del Comité de Participación Ciudadana en el aspecto de seguridad, con todos estos acuerdos que se llegaron con las policías, con el municipio, y resaltar la labor de usted, señora, que me consta que se entrega a la cuestión de... estos 3 años se entregó a la cuestión de seguridad en las juntas que hacía semanalmente, y que bueno... mensualmente. Ahí están los logros, ahí está... toda la gente que respalda ese comité, que no es, ahora sí que como decía mi abuela, no son cualquier cacha de olote. Entonces está respaldando un trabajo efectivo, un trabajo bien hecho, con acuerdos, con resultados, y bueno, desafortunadamente pues pasan este tipo de situaciones que se salen de control muchas veces de las manos incluso de las mismas policías, porque no sabemos el origen real de por qué suceden las cosas. Por ejemplo, la niña del Puente del Carmen que se fue con el novio, de Macarena, que bueno, pues no sabemos ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ya se sabrá. Ya se sabrá, entonces, pero bueno, felicitar a este Comité de Participación Ciudadana por todos los logros que tuvieron. No, para concluir ya. Repito, que la sociedad esté tranquila. Digo, sí tenemos inseguridad menor, los robos. La lamentable de toda la vida. Claro. Difícilmente los vamos a combatir porque son como las cucarachas, matas una y salen otras y así va a ser. Pero gracias a Dios no tenemos delincuencia organizada y no tenemos problemas de una banda que anda secuestrando niños. Entonces, felicitar a la señora, agradecerle por los 3 años que le dedicó a Río Verde, porque pues, se los dedicó a su pueblo, bueno, no es el caso. A su comunidad, y felicitarla y hacer un reconocimiento público por el buen trabajo que desarrolló durante estos 3 años, y a la ciudadanía que esté tranquila, que sigan vigilando sus cosas y cuiden a sus hijos, pero no tengan miedo ni pánico porque no existe ningún problema mayor. Estamos bien, gracias a Dios. Y un saludo al ingeniero Julio Galicia, que nos vimos hace rato. Saludos. Y a Poncho Román. Saludos. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, no, pues nada más a las señoras ya dejen los teléfonos, cuiden a los niños. ¿Verdad que sí? Porque, digo, independientemente de lo que pasó con Macarena y Mía, pues puede haber accidentes de automóviles, en fin, una serie de cosas. Entonces, que se le pierda el niño por estar ahí. Que se les pierda por andar en la baba con el teléfono, entonces que le pongan más atención a lo importante que son los niños. Muchísimas gracias. Son de las cosas buenas que dejaron, ¿no? Sí, veíamos claro, afuera de las escuelas, un montón de mamás preocupadas, esperando a sus niños. Y bueno, son de las cosas buenas. Rápidamente, Noroña se escuda bajo el manto de la desobediencia civil, que al menos en México es un delito. Y sí, pues como dice el contador, puedes terminar en la cárcel.
neófitos de la ley de una educación primaria tienen esos pseudodiputados. Una impotencia saber que no puedes ejercer un derecho porque corres el riesgo de ser amenazado por aquellos que se supone meten iniciativas y ejercen leyes para el bien de sus distritos. Da pena ajena, un circo malo y barato para ambas partes. Gracias, amigo Torres Camacho. Aportando un poco al tema, me parece que como sociedad nos hace falta mucho criterio y nos sobra opinión. Lamentables los hechos, sí, pero más lamentable culpar al gobierno o a las autoridades por problemas o decisiones familiares, que solo a ellos competen. Torres Camacho, gracias, amigo, como siempre, por tus atinados comentarios. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Gracias, señora. Gracias a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga. Feliz domingo y que viva la familia. Hasta pronto, si Dios quiere, y usted también.